Hola, bienvenidas a Abrazadas por la Fe. Empezamos con el primer episodio y aquí tenemos a mi hermanita Sara Noemí, que se va a llevar las primicias de este proyecto. Una breve presentación, hermanita, que nos quieras dar acerca de ti y a qué te dedicas o qué es lo que haces actualmente. Amén, amén. Pues Dios les bendiga a todos y cada uno de los que verán este programa de Abrazadas por la Fe. Pues le damos gracias a Dios primeramente porque pues permite. Sabemos que ya tenemos tiempo, ¿verdad? Queriendo empezar el proyecto, pero sabemos que el tiempo le pertenece a Dios, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios, le doy gracias a Dios por la oportunidad primeramente de estar en este lugar, de ser la primera que vamos a dar el testimonio. Y pues algunos ya me conocen y los que no me conocen, mi nombre es Sara Noemí Serna Rodríguez y yo me congrego en el Templo de la Pesca Milagrosa, que está bien cerquita de aquí donde está nuestra hermana Lidia, como a media cuadra. Y pues tengo 33 años y pues soy sierva de Dios. Podemos ponernos tal vez muchos títulos, pero el mayor y el más importante es que somos siervos de Dios, servidores de Dios, servidores de Cristo. Así es. Y cuéntanos, hermanita, ¿hace cuántos años que tú decidiste seguir a Cristo? Voy a cumplir 7 años que yo decidí, como dice el canto, seguir a Cristo. Pero no hace 7 años que yo le conocí. Yo a Cristo le conocí desde que tenía 12 años. La primera vez que yo acepté a Jesús, que yo escuché de Jesús, yo tenía 12 años. En ese tiempo me invitaban, había unos hermanitos que venían a la casa por las personas, ¿verdad? Y me invitaron y a mí me llamaba la atención todas las cosas de Dios. Me invitaron y fuimos ese día a esa iglesia. En ese día hablaron de Jesús, nos dijeron de Jesús y preguntaron si queríamos aceptarlo en el corazón. Y yo me acuerdo que yo dije, yo sí quiero. Yo fui la primerita que dijo, yo sí quiero. Y en ese tiempo yo acepté a Jesús. Cuando tenía 12 años es cuando yo acepté a Jesús, 12 años. Es muy importante, por eso ahora trabajamos con los niños y vemos, como dice la palabra, que instruyes al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque yo soy un testimonio vivo de ello. Yo era una niña, tenía 12 años, acepté a Jesús, me instruyeron, no tanto que me llevaran mis padres o así, pero no me lo impidieron, me dejaron ir y yo acepté a Jesús. Y después de ese caminar, del aceptar a Jesús, pues uno va creciendo, ¿verdad? Sabemos cómo uno va creciendo, cómo vienen las cosas del mundo, los afanes, la escuela, los amigos, las amistades, todo ello. Y conforme fui creciendo, pues me fui apartando de ese amor, ¿verdad? Que sentí yo en ese momento. Y así, por mucho tiempo. Hermanita, y un testimonio que usted tenga que nos pueda compartir, ya sea de sus inicios como hija de Dios, ¿verdad? En este mundo del cristianismo o algo así que le haya impactado mucho, que sabemos que Dios es maravilloso, es asombroso, que hace grandes cosas, que uno se queda anonadada, pero algo, hermanita, algo que usted diga, wow, me sorprendió. Amén. Pues sí, Dios es grande y hay muchos testimonios que personalmente, ¿verdad? Yo he experimentado de Dios, muchos milagros, muchas maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Ahorita les voy a contar algunos, pero caminando en Cristo, tenemos apenas 7 años, vamos a cumplir 7 años, ha hecho muchas cosas, grandes cosas, pero yo creo que el mayor milagro, lo mayor que Dios ha hecho en mí, pues es la salvación que me ha dado. ¿Por qué? Porque para mí, como persona natural, ¿verdad? Como cualquier persona, era muy difícil entender cómo una persona, siendo por decir alcohólico de años, siendo por decir drogadicto, siendo de una manera, puede cambiar. Yo pensaba, ¿verdad? ¿Cómo puede cambiar de un momento a otro o así? Pero yo no sabía que esa era la obra de Cristo, que esa era la obra de Dios, ¿verdad? Eso que vino a hacer Cristo en la cruz. Y a hoy me pongo a pensar, Dios hizo muchas cosas en mi vida, pero la mayor es la salvación, es el perdón de mis pecados. ¿Por qué?
porque antes de yo volver otra vez, ¿verdad? Ya les dije que a los 12 años yo acepté a Jesús, pero antes de volver otra vez a Cristo, a los caminos de Dios, yo estuve muy apartada, muy apartada de Dios, lejana, haciendo cosas que el mundo hace, haciendo cosas malas, muy alejada de Dios, y lo cual algo pensé que nunca iba a salir de ahí. Y ese es el mayor milagro. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia. Y antes tal vez pensamos, hoy que conocemos a Dios, hace cosas porque ha hecho. Un testimonio que puedo decir para la gloria, para la honra de Dios, es que yo de hecho fue solamente una vez que yo sentí un dolor muy fuerte, y siempre le platico esto a las personas con las que platico. Mi tolerancia al dolor es muy baja. Mi tolerancia al dolor, yo no soporto muchos dolores, así tal vez como que te golpeen en un brazo, así, algo así, cualquier cosa, no tolero mucho dolor. Entonces, en una ocasión me dio un dolor en el estómago, y ese dolor fue muy fuerte. No sé si fue muy fuerte o sería yo lo sentí muy fuerte, pero ese dolor me llevó hasta el hospital. Teníamos poco que caminábamos ahorita estaba viendo de hecho los papeles de cuando andábamos en eso, cuando acabamos de iniciar, que eso fue en el 2021, están hace 5 años, hace 5 años, ese dolor me dio demasiado fuerte, fui a dar al hospital, y cuando llegué ahí, yo no lo aguantaba, yo no lo toleraba, y en el camino yo iba orando a Dios, y mi mamá nada más íbamos las 2 horas, orándole a Dios, que fuera Él, ¿verdad?, ahí con nosotros. Entré, y cuando entramos ahí, pues lo primero que te ponen medicamento, me hacen ultrasonido, y me dicen, pues lo que usted tiene es que tiene la vesícula llena de piedras, así. Y me dice el doctor, en ese momento te vamos a meter, y te van a canalizar. Y yo había escuchado, yo tenía un temor, porque pues tenía miedo por el dolor que estaba pasando. Mi mamá estuvo mucho tiempo, mi mamá tiene mucho testimonio también de ello, mucho tiempo mi mamá estuvo en el hospital, y ella nos platicaba que lo más feo de cuando estaba ahí era que cuando te picaban la vena, y cuando te ponían los tubitos por la nariz para la alimentación, son largos. Sí, que te llegan hasta aquí. Y ese era mi temor, ese era mi miedo, porque ella decía lo más feo, porque nomás llegas ahí y luego te van a poner la vena, así en la vena. Y ese era mi temor más grande. Y cuando el doctor me dice, le vamos a pasar, ahorita que se lleven su ropa, le vamos a hacer una bata y todo, yo me acordé de lo que mi mamá me decía. Y mientras que el doctor me decía, yo oraba a Dios, y mi mamá fuera también orando. Y ya me acuerdo que me meten ahí, al lugar, a la sala esa, y vienen los muchachos, y eran puras jovencitas y muchachos jóvenes Practicando. Apenas acababan de abrir el Hospital Pumarejo, apenas lo fui a estrenar cuando lo abrieron, y eran puros practicantes, y viene una muchacha y me dice, te voy a preparar para eso que te van a poner para el medicamento. Y yo orando de a Dios, y yo le dije que sí, y ya la muchacha empezó, y yo vi todo, ya cómo me pone eso, cómo lo saca, cómo se queda el DCI, me lo conectan, pero en serio que Dios me está escuchando, que yo no sentí ningún tipo de dolor. Ningún tipo de dolor, nada, nada, no, eso te lo ponen así, tal cual, así, nada, yo no sentí absolutamente nada. Y ese fue lo primero que me maravilló a mí de Dios, ahí en medio del miedo, en medio del temor, ahí estaba Dios, en la oración que estaba haciendo en mi mente, ahí estaba Dios, y mi mamá orando fuera también. Porque ese era tu temor. Era mi miedo, mucho, sí. O sea, el dolor. Sí, ¿por qué? Porque yo en ese momento tenía el dolor en el estómago, pero el mayor miedo que el dolor que tenía era de eso, porque yo escuché muchas veces que mi mamá me decía eso, que me decía que el dolor era insoportable, que te tronaban las venas, y que que si se te atoraba el medicamento, que se tapaba, y yo tenía miedo. Me explican muchas veces. Sí, tenía miedo. Entonces cuando la muchacha hace todo eso, ya me conectan, pero yo no sentí dolor, nada, lo que se dice, nada. A la primerita, y después de ello, yo veía que la gotita caía, y luego en un momento yo vi que ya no salió, pero todavía tenía. Entonces viene la muchacha y ve, y me dice, ¿sientes una molestia? Y yo le digo, no, dice, es que se tapó. Y yo esas pláticas, yo me acordaba de ellas. Entonces me dice, ¿no siente nada? Le digo, no, yo no sentía dolor. Dios lo sabe que yo no sentía dolor. Entonces yo le digo, no. Y luego se va y vuelve a venir y otra vez. Y luego me dice, ¿no siente dolor? Le digo, no.
Entonces a mí ya me preocupó esto, porque le digo, es normal que no sienta dolor. Es normal que no sienta dolor. Y me dice, no, de hecho no tiene que sentir dolor, pero la gente dice que eso pasa cuando se tapa la... Ajá, que duele. Y le digo, no, la verdad no siento dolor. Estuve ahí, cuando vienen y me dicen eso, que tengo llena la vesícula de piedras, y me dice el doctor así, unas palabras así como desafiantes o amenazantes. Me dice, te voy a mandar con el internista. Dice, te voy a mandar con el internista, pero nos vamos a ver seguido. Así me dice, nos vamos a estar viendo aquí, porque te van a dar episodios de dolor que te van a traer así como ahorita. Entonces mi respuesta fue, porque yo lo sentía, así yo el tono de él lo sentía así, o sea, como amenazante. Sí, porque los doctores, haz de cuenta que muchos de los doctores te hablan así porque como que se enojan de que no te cuidas, ¿verdad? Sí. Pero la última palabra no la tienen ellos. Bueno, esa fue mi palabra. Él me dijo, voy a mandarte con el internista para que te preparen en cuestión de la dieta y todo lo que tienes que hacer. Que te chequen todas las cosas, que te hagan estudios y todo. Dijo, pero de aquí a que te programen para tu operación, porque te van a tener que operar, de aquí a que te programen para tu operación nos vamos a estar viendo seguido. Así me dijo. Entonces dijo, porque te van a dar episodios muy fuertes de dolor porque tienes muchas piedras, y te voy a estar viendo seguido. Entonces mi respuesta fue eso que acabas de decir. Le dije, pues esa es la palabra de usted, pero la última palabra la tiene Dios. Yo le creo a Dios. Y nada más le dio risa, nada más fue lo único. Me estabilizaron, el dolor cesó. Me citan para 2 semanas, 15 días, para ir con el internista, porque era de emergencia, porque había muchas piedras. Entonces me citan, voy a ese lugar, pero me piden otro ultrasonido. Aparte de ese que me tomaron ahí, me piden otro ultrasonido, el cual me lo hacen, pero yo no lo revisé, yo no lo chequé. Yo no sabía nada de ello, nada más lo llevé. A los 15 días nos pusimos como iglesias, como hermanos. La oración tiene poder, eso lo puedo testificar. La oración tiene poder. Empezamos a orar para que fuera Dios, para que pues cambiara, ¿verdad?, el diagnóstico, porque Dios, sabemos que Él es el que nos creó, nuestros órganos, todo lo de nosotros se lo hizo. Él conoce todo de nosotros. Nos pusimos a orar. Se llegan las 2 semanas, los 15 días, y vamos con el internista, me pasan y me dicen, ¿por qué te mandaron a ti aquí? Y digo yo, porque me dijo el doctor que me iban a operar. Dijo, ¿por qué? ¿Qué causa? Y le digo, porque me dijeron que tenía muchas piedras en la vesícula. Dijo, ¿pero dónde? Le digo, en la vesícula. Y luego ya checan el ultrasonido y estaba limpio. A la honra y gloria de Dios. Le enseño el ultrasonido anterior, 15 días. 15 días tenía que... 15 días tenía que había sucedido eso de... Ese episodio que me dio, que me llevó al hospital, y lo comparan y me dice, pero es que no tengo nada que hacer porque tu vesícula está limpia. Limpia. Wow, Padre. Para la honra y gloria de Dios. Fue la mano de Dios ahí. Ahorita ya son 5 años. 5 años que Dios me sanó de... O sea, del bisturí ni hablamos. No, nada, no fue necesario. Me hicieron otro ultrasonido, porque los médicos también dicen, pues mejor el aparato estaba fallando, pero Dios no falla. El aparato sí falla, pero Dios no falla. Ese es un testimonio, algo que Dios hizo. Primero, cómo puso su mano ahí en mi cuerpo, cómo no permitió que sintiera dolor. Y siempre la operación iba a ser dolorosa. Así es. Desde eso pequeño, nosotros en veces decimos que es algo pequeño, pero en esas cosas, desde ahí se refleja Dios. ¿Por qué? Porque pues, desde esa aguja que me iban a poner, yo no sentí nada, absolutamente, el dolor cesó, todo pasó. Y en ocasiones, nosotros, como te vuelvo a repetir, pensamos tener un testimonio así para decir, yo lo voy a decir. No es necesario. ¿Por qué? Porque tan solamente con el despertar, ese es un milagro de Dios, esa es una maravilla de Dios. Y siempre lo he dicho, Dios ha tenido muchos detalles conmigo, porque en lo pequeño, ahí he podido ver la mano de Dios. En una ocasión, un testimonio que en ocasiones les digo, nosotros lo vemos como pequeño. En una ocasión, cuando nos congregábamos en el templo donde renové mis votos con Jesús, dice la palabra de Dios que Dios nos da fuerzas, que renueva nuestras fuerzas, que nos da las fuerzas como el búfalo.
Y en veces pensamos nosotros, ¿verdad?, que esas fuerzas de las que habla la palabra tan solamente son fuerza hablando de lo espiritual, ¿verdad? De decir, no, pues estás desanimado y Dios te da la fuerza para que te levantes, así, ¿verdad? Hablando de lo anímico, se puede decir. Pero aún en lo físico, Dios cumple su palabra. ¿Por qué? Porque en ese tiempo íbamos al templo ahí. Entonces me acuerdo que nos tocaba llevar una actividad ese día para la iglesia. Y yo me confié, ¿verdad? Porque yo dije, bueno, pues es hasta las 6:30. Ahí inician los cultos a las 6 de la tarde. Entonces los hice y dije, ya cuando vaya a ser el tiempo los pongo a cocer y me llevo. Entonces los hicimos, hermanos, la vaporera estaba llenita. Entonces andaban preparándose todos para irse y yo dije, no, pues yo tengo tiempo todavía para cocerlos y llevarlos. Y estaba, por decir, la estufa hacia una distancia. Y la mesa donde estaba la vaporera con los tamales era una distancia corta, chiquita. Entonces, cuando ellos ya andaban alistándose, yo le digo, yo lo iba a levantar. Yo iba a levantar la vaporera para ponerla en la estufa. Entonces, cuando yo hago el intento de levantarla, estaba bien pesada porque estaba llena. Y en tamales grandes, una vaporera grande. Y yo no la pude levantar. Entonces le hablo a mi esposo, ya andaba cambiado y todo. Y le digo, súbeme la vaporera en la estufa porque no pude, está bien pesada. Y sí, él vino, pues la fuerza de un hombre es diferente a la de nosotros, ¿verdad? Entonces él viene, levanta la vaporera y la pone en la estufa. Y se fueron, le digo, adelántense, y ahorita que se cosan los tamales yo me voy. Y sí, me quedo ahí cociendo los tamales. Pasa como media hora y vengo y veo que toco la vaporera por afuera y la vaporera estaba fría porque estaba en la estufa. Entonces me pongo a contar el tiempo, digo, no, yo no voy a alcanzar. Me puse a contar el tiempo, y yo no voy a alcanzar. Porque la flama está chiquita y era una vaporera grande. Entonces dije, yo no sé hacer lumbre tampoco, hasta ahí me olvidó Dios, no sé hacer fuego. Entonces mi pensamiento, dije, bueno, voy a hacer lumbre afuera y la prendo y que ahí se cocen rápido, media hora, 40 minutos, ya está, la masa ya está cocida. Entonces, hermanos, me voy. Dije, pues en el nombre sea de Dios, porque no se hace el fuego. salgo a ese lugar y empiezo a juntar y rápido prendió el fuego, rápido prende. Entonces, afuera, estoy hablando de afuera, el fuego se prendió bien bonito. Cuando yo venía caminando para adentro por la vaporera, me acordé que yo no pude levantar la vaporera, porque yo no pude pasarla de la mesa a la estufa. Entonces cuando yo venía caminando ni siquiera me paré, pero yo me acordé hasta en ese momento, pero ¿cómo vas a llevarte si todos se fueron ya? Estaba sola. ¿Cómo vas a llevarte la vaporera si no pudiste? Entonces en ese momento le digo al Señor, yo sé que no va a ser mi fuerza, Señor, sino que sea tu fuerza. Haga de cuenta que era, no sé, como un sartén. Yo levanté la vaporera, yo, desde adentro hasta afuera. Entonces ahí es donde veo que se cumple la palabra realmente. Y nosotros no creemos eso, en veces no creemos en esas cosas, pero vemos la mano de Dios ahí. Porque no fue mi fuerza, fue la fuerza de Dios. Sencillas. Cosas pequeñas, grandes, pequeñas pero grandes. Ahí está. Ahí está manifestándose. Ahí lo pude ver que fue la fuerza. Y yo le dije, pero no me detuve. Yo seguí caminando desde la afuera hasta donde venía. Decidida. Y a la mitad del camino me vino ese pensamiento, no vas a poder levantarla. Yo sé que no va a ser mi fuerza, Señor, yo sé que va a ser tu fuerza. Y así fue. Oye, pero tienes bastantes testimonios, el de la moneda, el de la plancha, no, hombre, amigos, bastantes testimonios. Muchísimos. No, sí. Que nunca terminaría, por eso dice la palabra de Dios que debemos de contar las maravillas de Dios, y veces tenemos un espacio en la iglesia, un tiempo tenemos en la iglesia para testificar, pero no terminamos, la verdad no terminamos porque Dios ha sido muy bueno con nosotros, muy bueno. Bueno, hermanita, ¿y algún consejo, una palabra que tengas para los compañeros, para los que estén viendo esta transmisión, este video, de todo el tiempo que tú llevas ya en el camino de Cristo, en el que has aprendido tantas cosas y también te han pasado muchas cosas, en el que has visto la mano de Dios obrando en tu vida y en la de tu familia? ¿Algún mensaje, alguna palabra, algún consejo que tengas para las personas que están a lo mejor
alejadas en este momento de Dios, o que tal vez, como tú dices, ¿verdad? Estuvieron en un principio, pero se apartaron y ahorita no hayan cómo regresar, o a lo mejor les da pena, vergüenza, o no se sienten dignos, porque así nos pasa. Yo creo que a la mayoría nos pasa que no nos sentimos dignos de estar en las cosas de Dios, porque creemos que no lo merecemos, que no merecemos todo lo que Él nos da, lo que Él nos ayuda, no merecemos estar en su presencia, porque nos sentimos indignos y sentimos que tal vez le vamos a volver a fallar. ¿Tú qué palabra les podrías decir a esas personas? Pues el mayor consejo que puedo dar yo en lo personal es de siempre buscar a Dios, ¿verdad? Hay gente, tal vez que va a ver este video, que nunca ha probado el poder de Dios. Hay gente que tal vez va a ver este video y que ya probó el poder de Dios, que ya conoció de Dios, pero en el caminar sucedió algo y, como dices tú, hoy se sienten tal vez indignos, y ese pues es el trabajo del enemigo, ¿verdad? El realmente hacerte caer y después acusarte, y eso es lo que sucede. Pero dice la palabra de Dios que si Jesús mismo hablando, ¿verdad? Diciendo que nosotros en el mundo vamos a tener aflicciones, pero confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. Y vienen también juntamente con las aflicciones tropiezos. En ocasiones fallamos, somos personas, seres que tienen deseos, pasiones, y en ocasiones la tentación cedemos a ella. Puede pasar, claro que sí. Pero dice la palabra de Dios que si alguno hubiere fallado, abogado tenemos para con el Padre. Y esa es una palabra que nunca debemos de olvidar, porque cuando fallamos, el enemigo viene y nos trae esa voz que dice: Dios ya no te va a perdonar. Y esa es la causa de que mucha gente hoy tiene el deseo de buscar a Dios y de volver a Dios, pero siente y escucha esa voz que le dice: Dios no te va a perdonar, fallaste, ya no eres digno. Pero la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que tenemos un abogado, el cual está abogando por nosotros delante de Dios, y el cual es Jesucristo. Entonces, pues mi consejo es: no te apartes de Dios. Si fallaste, pídele perdón a Dios, arrepiéntete de eso que hiciste, pídele perdón a Dios y vuélvete a Dios. Podemos ver, muchos conocen, incluso gente que no es cristiana conoce la parábola, ¿verdad?, ese mensaje del hijo pródigo, como él estaba en casa del padre, como él no tenía falta de ningún bien, pero él tomó una decisión equivocada, como todos la podemos tomar, y él se fue, y él pues se perdió, ¿verdad?, en los deleites, en el mundo, pero un día reconoció la necesidad de volver al Padre, un día reconoció la necesidad de Dios, un día reconoció que todo lo que él tenía falta en ese momento, en la casa de su padre había. De igual manera, ese es el mensaje hoy. Todo aquello de lo que tú tienes necesidad hoy, de lo que tú tienes falta hoy, tú sabes que está en Jesús, tú sabes que está en Dios. Y si vuelves a la casa del Padre, si vuelves nuevamente a Jesús, dice la palabra que ese padre no estaba esperándolo para reprocharle porque se gastó el dinero, no estaba esperando para reprocharle porque se fue. Dice que él lo recibió, lo abrazó, lo vistió, le puso un anillo, hizo fiesta, y así es Dios con nosotros. Cuando nosotros nos apartamos, cuando nosotros nos vamos, cuando nosotros padecemos, pero reconocemos. Dice que un día ese joven volvió en sí. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace que perdamos la razón. Pero dice que un día ese joven volvió en sí, y él reconoció y dijo: voy a ir a la casa de mi padre, le voy a decir: he fallado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como a uno de tus jornaleros. Y no lo hizo así el padre, sino que el padre lo recibió como lo que era, como hijo. Y si tú alguna ocasión tal vez aceptaste a Jesús, dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por más perdido que hoy te encuentres tú, tal vez en el mundo, en el alcoholismo, en la drogadicción, en la prostitución, no sé en qué cosa puede que el enemigo te haya llevado hasta ahí, aún sigues siendo hijo de Dios, aún, porque dice que si tú creíste, Él te recibió como su hijo, y en la casa del Padre, ahí hay abundancia de pan, ahí hay abundancia de bendición, y Él nos sigue esperando y te sigue esperando con los brazos abiertos.
Entonces ese es el mayor consejo, acércate a Dios, busca a Dios. Hay una historia en la Biblia que conocemos también, que habla de Zaqueo. Dice que Zaqueo tenía un deseo en su corazón, un vivo deseo en su corazón de conocer a Jesús. Pero para Zaqueo había un impedimento, y ese impedimento era la multitud, ese impedimento era la gente. Y hoy en día también hay muchos Zaqueos que tienen el deseo de conocer a Jesús y de acercarse a Jesús, pero ese impedimento también sigue siendo la multitud, la gente, que digan, pero mira cómo era o mira cómo es, y ahorita anda buscando a Dios. Eso es algo que hoy en día sucede, que hoy en día hay ese impedimento para que la gente que desea acercarse a Jesús no lo haga. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que busquemos a Dios. Dice buscar a Dios hoy, que puede ser hallado. Son tiempos peligrosos, son tiempos malos. Vemos cómo la palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos habría guerras, hambres, pestes, terremotos, y podemos ver cómo eso está cumplido y que el tiempo se acerca. Entonces, pues el mayor consejo es busca a Dios hoy, que puede ser hallado, porque va a haber un tiempo en el cual dice que vamos a tener necesidad, deseo de que alguien nos hable, pero ya no va a suceder, porque la iglesia ya no va a estar aquí en la tierra. Ese es el mayor mensaje. Ok, para concluir este primer episodio de Abrazadas por la Fe, hermanita, ¿nos puede decir dónde la podemos seguir? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Los horarios de su iglesia? ¿Dónde está ubicada? Amén, sí. Pues la iglesia es la Pesca Milagrosa. Estamos aquí en la Colonia Libertad. Más específico, viniendo por la carretera Victoria, donde está el Hotel Nueva York, baja la primer cuadra, mano izquierda, allá a la mitad de la cuadra, ahí está la iglesia, el templo, la Pesca Milagrosa, los cuales son todos bienvenidos ahí. Los días de servicio general son los jueves a las 6:30 de la tarde y los domingos a las 6:30 de la tarde, pero esos son los cultos oficiales generales, ¿verdad? Pero toda la semana, para la honra y gloria de Dios, estamos ocupados ahí. Los días lunes tenemos ensayos, los hermanitos que tocan los instrumentos, los que cantan, los que quieren ir a pasar un momento ahí de armonía, de alabanza, de adoración a Dios. Es todos los lunes a las 7 de la tarde, el lunes. El martes tenemos estudio bíblico, ahí estamos trabajando en un estudio bíblico. Estamos el martes a las 6 de la tarde. El miércoles pues es servicio de oración, también a las 6 de la tarde estamos ahí. Jueves culto, cuando también estamos trabajando en los cultos de hogar. También, si alguien tiene el deseo de que sea compartida la palabra de Dios y abre las puertas de su casa, pues puede ser el viernes, puede ser el sábado, y ahí vamos y los usamos cualquier día, ¿verdad? Pero esos son los días que dejamos específicos para los cultos de hogar. Estamos trabajando donde nos llamen, donde nos inviten, ahí vamos. Y pues las redes sociales de nosotros, pues el que transmite los cultos también es algo que los cultos se transmiten para compartir la palabra en vivo. Esos se transmiten en vivo. El Facebook de mi esposo es Jorge Luis Gracia. El Facebook de una servidora es Sara Noemí Gracia. Anda una página que es la Pesca Milagrosa. No tiene mucha difusión aún, porque apenas se están iniciando con ella, pero sí hay una página. Vamos a trabajar en ello. Esos cultos son transmitidos, y también ha hecho muchas cosas Dios por medio de ella. No es el afán de monetizar o de ser famosos o nada de ello. Lo compartimos con el afán de que gente, porque sabemos que el internet pues hay de todo, ¿verdad? Traspasa fronteras y no tiene límites, no tiene lugar. Entonces pues estamos transmitiendo para que aquel que esté pasando por un momento, así como ha pasado, ha habido gente que nos ha mandado un mensaje, ha llamado. Yo estaba a punto de hacer esto, pero viendo en el teléfono me salió escuché que estaban cantando, que estaban predicando, y yo sentí ahí, muchas cosas que se hacen, ¿verdad? Cuando usamos las cosas como este programa, Dios sabe hacia dónde lo dirige, ¿verdad? Porque pues es la palabra de Dios, no somos nosotros, es la palabra de Dios. Y pues ahí estamos, en ese lugar. Cuando nos gusten acompañar, son bienvenidos a la Pesca Milagrosa. Y pues para la honra y gloria de Dios, ahí estamos trabajando.
Así que ya saben, vayan a Facebook a seguir Solo por Gracia, así se llama la página, Solo por Gracia. Y quien sea de aquí, de la colonia, usted a los alrededores, es bienvenido a los cultos, como ya saben, jueves 6:30 y los domingos también a las 6:30, ¿verdad? Amén. Y quien guste aprender la guitarra o a tocar o quiera alabar a Dios mediante su voz, quiere utilizar su voz para alabarlo, para cantar, que le guste, que le apasione cantar, también es bienvenido los lunes a las 7, son los ensayos. Igual me pueden dejar ahí en comentarios o mandarme un mensajito por si quieren que les pase la dirección más detalladamente o por Google pueden buscar ahí. Y también, como les decía mi hermanita, ellos tienen los miércoles de oración. Si gustan dejar alguna oración, alguna petición que quieran que oremos por algún familiar o algún vecino o amigo, lo pueden dejar también en comentarios o nos pueden mandar un mensajito. Así que ya saben, pues estamos Lidia y Sara, nuestro primer episodio. Espero les haya gustado y nos queremos despedir. Vamos a hacer una oración para terminar y pues nos vemos en el episodio número 2. Amén. Les cedo la palabra, hermanita, para orar. Amén. Vamos a orar en esta tarde para darle gracias a Dios y para poner nuestra petición delante de Él, que este programa Abrazadas por la Fe sea de bendición para todo aquel que la escucha. Y vamos a orar desde ahí de su casa. Usted de igual manera ore a Dios y ore por este proyecto que esperamos que sea de bendición para todo aquel que lo está necesitando. Todos necesitamos de Dios y sabemos que será de bendición, y para que más hermanos también, audiencia, ¿verdad? Que vea, que escuche este programa, tenga un testimonio, quiera venir a platicarlo, hay espacio. Mucho espacio. Mucho espacio. Acabamos de empezar, hay mucho espacio. Mucho espacio, y pues para alabar y para bendecir el nombre de Dios. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Y vamos a orar. Amén. Amén. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta tarde, Señor, le damos gracias, Señor, por su presencia, por su Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, por las maravillas que usted hace en la vida de nosotros, Señor. Y gracias, Señor, porque nos da palabras, Señor, porque abre nuestra garganta, abre nuestros labios, Señor, para hablar, para honrar y para glorificar tu nombre, mi Dios eterno. En esta hora le damos gracias por este programa, Abrazadas por la Fe. Gracias por la vida de nuestra hermana Lidia. Gracias, Señor, por el tiempo, porque el tiempo es suyo, mi Dios eterno. En esta hora le damos gracias por sus bendiciones y le pedimos de igual manera, Señor, que este programa, Señor, sea de bendición para todo aquel, Señor, que le escuchará, para todo aquel, Señor, que verá, Señor, y que podrá fortalecer su fe por medio de sus testimonios de poder, Señor, porque tu poder es grande, mi Dios eterno. Bendígalo, Señor, y sea usted glorificándose con poder y gloria sobre cada oyente, Señor, que escuchará este mensaje, mi Dios. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Cantamos un pedacito de una canción o qué? Amén. ¿Cuál será? ¿Esa es la que siempre cantamos en el estudio? La de Ven. Ven, amén. Para cerrar. Amén. Amén. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Gloria a Dios, aleluya. Gracias por haber venido. Gracias.